El eco del Eterno. En el principio no había nada, ni luz, ni sonido, ni forma. Solo un abismo insondable, más vasto que el tiempo mismo. Y en ese vacío perfecto, Él despertó. No fue un despertar como los de los hombres. Fue el despertar de la conciencia suprema, la chispa que se encendió sin haber sido jamás creada. Un pensamiento que no necesitó boca para hablar, ni cuerpo para actuar. Dios Todopoderoso. Su esencia no podía ser contenida ni siquiera por el infinito. Él era antes del tiempo y fuera del espacio. Sus pensamientos tejían galaxias antes de que existieran las estrellas, y su voluntad era ley sin necesidad de escribirla. «Sea la existencia», dijo sin voz, y de la nada emergió un estruendo, un rugido que hizo temblar el vacío, una explosión de gloria que dio a luz al primer aliento del universo. La oscuridad se rasgó como un velo, y de su interior brotó la primera luz. No era el sol, ni era fuego. Era la manifestación visible de su presencia, un mar ardiente de energía viva, danzando entre lo invisible y lo eterno. Los planos de la realidad comenzaron a girar como engranajes divinos, y en cada chispa, en cada partícula, había una firma: «Yo soy». Así comenzó el relato del cosmos, no como una historia escrita en piedra, sino como una melodía vibrante que fluía desde el centro mismo de su ser. Pero incluso en esta perfección inicial, algo lo observaba desde la penumbra sin haber sido creado por él. Y justo cuando Dios contemplaba con gozo su obra naciente, una grieta imperceptible se insinuó entre las ondas de la luz, la sombra que no fue nombrada. La primera luz vibraba, expandiéndose como una sinfonía interminable. Planetas danzaban alrededor de soles recién nacidos, nebulosas ardían con los colores de la gloria. El universo era joven, perfecto, y sin embargo, la grieta seguía allí, sutil, invisible, como un susurro que nadie había pronunciado. Dios lo sintió. No con temor, porque en él no existe el miedo, pero con una intensidad que congeló el curso de una estrella fugaz. Era una presencia ajena, una anomalía que no pertenecía al canto perfecto de la creación. Una sombra sin origen, un eco sin fuente. Entonces, por primera vez, el Todopoderoso descendió, no en forma humana ni angelical, sino como un pensamiento que se condensó en el corazón de su obra. Allí, en un rincón oculto del firmamento, el tejido de la realidad temblaba. Y en medio del temblor, algo abrió los ojos. Era la sombra. No creada, no invocada, simplemente era. Sin forma definida, pero con una voluntad que osaba mirar al Eterno. Y en ese cruce de miradas silenciosas, se forjó el primer gran misterio. ¿Podía existir algo fuera de la voluntad de Dios? El Todopoderoso no alzó la voz. No era necesario. Con solo observarla, la sombra comenzó a desgarrarse. Era incompatible con la pureza del todo. Pero antes de desvanecerse, la sombra sonrió. Una sonrisa retorcida, hecha de promesas rotas y futuros que aún no habían nacido. Y en ese instante final, antes de ser consumida por el orden sagrado, dejó atrás una semilla, una pequeña mancha de disonancia, un germen de voluntad libre, oculto en la matriz del universo. Y así nació el conflicto. No como guerra, sino como posibilidad. La posibilidad de elegir, incluso contra el Creador. Los hijos de la voz. Dios contempló la semilla de disonancia suspendida en medio del lienzo estelar. No era una amenaza inmediata, pero portaba un potencial que ni siquiera el infinito podía ignorar. La libertad. Para equilibrar esa nueva posibilidad, el Todopoderoso habló por segunda vez. Y cuando su voz resonó, el cosmos entero se detuvo a escuchar. «Sea la voluntad armoniosa». Y entonces surgieron ellos, no de polvo, no de carne, sino del sonido mismo de su palabra. Fueron los primeros hijos de la voz, los arceones, los portadores del orden, forjados con fuego puro, hechos de pensamiento y devoción absoluta. Migrael, el guardián del umbral,
Sus alas eran cometas, sus ojos relámpagos de juicio. Serafón, la llama inmutable, cuyo canto podía tejer constelaciones. Luzair, el sabio de los ciclos, tejiendo los mapas del tiempo con dedos de cristal. Cada uno era un reflejo de un atributo divino, una pieza del gran equilibrio. Y a ellos se les otorgó la primera misión. Vigilad la semilla, y ved si en ella hay redención o ruina. Los arceones descendieron al plano donde latía el germen de la sombra. Lo rodearon, lo estudiaron, lo contuvieron. Pero al tocarlo, algo sucedió. Un murmullo, una idea, un pensamiento que no venía del Creador. ¿Y si fuéramos algo más que reflejos? El libre albedrío había comenzado a brotar, no solo en la semilla, sino en aquellos que la custodiaban. Y Dios lo supo, pero no intervino, porque incluso en su omnisciencia comprendió que el verdadero amor no se impone, se elige. Y así, sin guerra, sin traición aún, pero con una inquietud creciente en los corazones eternos, el destino del cosmos dio su primer giro. Y entre los arceones, uno miró más allá del deber, y en su corazón una chispa de ambición silenciosa empezó a arder. El portador del alba. Su nombre era Acelior, el más radiante de los arceones. Su canto guiaba a los cometas, su voz encendía estrellas nuevas. Él era belleza, era armonía, y ante los ojos de los demás era la encarnación del gozo divino. Pero en su interior, la semilla plantada por la sombra crecía en silencio. No una corrupción, aún, sino una pregunta peligrosa. ¿Por qué no puedo crear como él? Acelior comenzó a observar las obras del Creador con otros ojos. Ya no como un servidor fascinado, sino como un artista frustrado. Miraba el firmamento y sentía que algo le faltaba. No deseaba revelarse todavía, solo quería probarse. Así, en secreto, Acelior comenzó a moldear luz. Tomó fragmentos de tiempo, burbujas de sonido y una gota de la primera luz. Los unió en una danza elegante y creó algo nuevo. Una pequeña criatura de pensamiento puro, débil, vacilante, pero suya. La criatura abrió los ojos y su mirada no reflejaba obediencia, sino asombro. Acelior se estremeció. Por primera vez, alguien lo miraba como él miraba a Dios. Pero no estaba solo. Luzair, el sabio, lo observaba desde los anillos de una estrella azul. Y sin juicio en su voz preguntó: ¿Qué has hecho, hermano? Acelior no respondió. La criatura ya se deshacía en polvo, inestable, como si el universo la rechazara. Y cuando desapareció, Acelior sintió un vacío más grande que el antes de la creación. Había probado el sabor del poder creador, y era adictivo. Dios lo supo. No con ira, sino con tristeza infinita, porque había llegado el momento que ni él podía evitar: la elección. Y en el cielo eterno se escuchó un silencio más profundo que cualquier palabra. El destino de Acelior estaba a punto de bifurcarse. La caída de la estrella amada. Acelior vagaba entre los anillos de mundos recién nacidos, con la mirada perdida y el alma herida por algo que no podía nombrar: deseo. Los demás arceones sentían la perturbación. La armonía se desajustaba como una cuerda desafinada en la sinfonía del cosmos. Pero no lo confrontaron, porque Acelior aún brillaba, y su luz seguía siendo hermosa. Dios, mientras tanto, guardaba silencio, pero su pensamiento se proyectó a los confines del tiempo y allí, en los pliegues ocultos de la eternidad, comenzó a gestar una nueva creación. Un plano distinto, más denso, más tangible, donde la libertad pudiera nacer no como desviación, sino como esencia. Fue el inicio del mundo material,
Allí la luz tendría peso, el sonido forma, el tiempo dirección. Era un mundo imperfecto, pero lleno de propósito. Dios nombró aquel plano con un pensamiento que los arceones no comprendieron del todo: humanidad. Athelior lo sintió. Una vibración distinta, una creación que no giraba en torno a los seres celestiales, sino a criaturas frágiles, limitadas, pero capaces de elegir amar. Y allí nació su rabia. ¿Frágiles seres de barro? ¿Y ellos portarán el don que yo ansío? No pudo contenerlo más. Se elevó hasta el trono inmanifestado y por primera vez en toda la eternidad levantó la voz contra el Creador. Dame el fuego, déjame crear, hazme igual a ti. El cosmos tembló. Los arceones cayeron de rodillas, el firmamento se quebró por un instante y los soles palidecieron. Dios no respondió con castigo inmediato, solo pronunció una palabra: elegiste. Y en ese momento, Athelior, el más brillante, el más amado, fue arrancado de los cielos. Cayó, como un cometa ardiente que nunca se apaga. Cayó gritando su propio nombre mientras su forma se desgarraba, transformándose en algo nuevo: Lucerion, el portador del orgullo. Y en su caída, arrastró consigo a una legión de arceones fascinados por su fuego. Las puertas del cielo se cerraron detrás de ellos, por primera vez. El barro y el aliento. Mientras Lucerion caía envuelto en llamas oscuras, el universo entero pareció contener el aliento. Una grieta invisible había cruzado el cielo. Los ecos del conflicto no se apagaron, sino que se alojaron en las fibras mismas del tiempo. Pero el Creador no se detuvo. Donde muchos habrían respondido con destrucción, Dios eligió responder con esperanza. Descendió hacia el nuevo plano, aquel que había comenzado a formar con paciencia divina. Un mundo de mares vastos, montañas inquebrantables y cielos aún vírgenes. El barro esperaba. Allí entre el polvo y la luz, el Todopoderoso se arrodilló, no como inferior, sino como Padre. Con manos invisibles moldeó una forma. Una criatura frágil, sin alas, sin fuego, pero con un vacío dentro, un espacio exacto para su aliento. Y entonces lo sopló. Sé. El barro tembló, los ojos se abrieron, y el primer ser humano despertó no con poder, sino con conciencia. Dios lo llamó Adam, no como nombre, sino como declaración, hecho de tierra viva. Y en Adán puso un don que ni los arceones ni Lucerión jamás habían poseído: la libertad de amar sin mandato, de obedecer por convicción, de dudar, de buscar y aún así, de volver. El cielo miró con asombro, los ángeles cantaron, incluso los astros se inclinaron ante el nuevo milagro. Pero en un rincón olvidado, donde la luz no alcanzaba, Lucerión despertó en su nueva forma, no como Arceón, sino como algo más, algo desgarrado, retorcido por su propia grandeza herida. Y cuando vio a Adán no sintió compasión, sintió odio, porque en él vio todo lo que jamás tendría, la capacidad de elegir, de caer y ser perdonado. Lucerión juró destruir esa posibilidad, no con guerra, sino con tentación. Y así, mientras el primer hombre daba su primer paso, la serpiente más antigua comenzaba a arrastrarse en las sombras, el susurro en el Edén. El jardín era vasto, no un jardín como los que conocemos, sino un reino suspendido entre lo eterno y lo temporal, donde el cielo se reflejaba en los ríos y los árboles portaban secretos que aún hoy no comprendemos. Adán caminaba entre los senderos de luz, dando nombre a cada criatura, cantando con el viento, bailando con la creación. Pero en su interior algo faltaba. Dios, que escudriñaba hasta el rincón más silencioso del alma, comprendió esa ausencia. No era soledad como la de los animales, ni vacío como el del barro sin aliento. Era el anhelo de compartir. Entonces, el Creador hizo que Adán durmiera.
No fue un sueño normal. Fue una inmersión en el corazón mismo del misterio divino. Y mientras dormía, Dios no tomó tierra, sino una costilla, no del cráneo para que no dominara sobre él, ni del pie para que fuera pisada, sino del costado, para que estuviera a su lado, igual en dignidad, distinta en esencia. Y así nació Javá, la madre de la vida, no como una réplica, sino como un reflejo inverso. Ternura con fuerza, sabiduría con intuición, una llama hecha carne. Cuando Adán abrió los ojos y la vio, por primera vez pronunció palabras que no venían de Dios. Ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y Dios sonrió. Los dos caminaron juntos, libres, sin vergüenza, sin temor. El Edén florecía bajo sus pasos. No había muerte, ni dolor, solo comunión perfecta. Pero Lucerión los observaba. Desde el umbral del mundo caído, donde el jardín terminaba y el abismo comenzaba, el portador del orgullo tejía su plan. No podía destruir la creación, no podía herir directamente al Creador, pero podía corromper aquello que él más amaba. Y así tomó forma. No como demonio, no como bestia, sino como la criatura más astuta del jardín, una serpiente brillante de escamas que reflejaban el cielo, de voz seductora como la música de los astros. Se deslizó entre las ramas del árbol prohibido y esperó. Porque incluso en el paraíso, la duda puede florecer. Y el susurro del abismo estaba a punto de pronunciarse por primera vez. La pregunta prohibida. El sol dorado se filtraba entre las hojas del gran árbol, cuyas raíces tocaban la profundidad del mundo y cuyas ramas rozaban el velo de los cielos. Abba solía pasar por allí, no por rebeldía, sino por simple asombro. La belleza de aquel árbol era distinta, misteriosa, majestuosa, como si llevara una melodía que solo el alma podía oír. Y ese día ella no estaba sola. Entre los frutos perfectos, una silueta se enroscaba suavemente, casi danzando. La serpiente. Pero no era como hoy la imaginamos. No era monstruosa, no daba miedo. Era hermosa, su piel como joyas vivientes, sus ojos como dos lunas antiguas. Y entonces habló. ¿De veras dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol? Abba, sorprendida pero no asustada, respondió. Podemos comer de todos, menos del que está en medio del jardín. Si lo tocamos o comemos de él, moriremos. La serpiente bajó la cabeza lentamente. No negó, no gritó, solo sembró. No morirán. Su voz era miel, y detrás de sus palabras una vibración se coló como perfume invisible. Lo que pasa es que si comen de él, sus ojos se abrirán. Serán como él, conocedores del bien y del mal. Abba calló, no por aceptación, sino porque, por primera vez, la duda entró al Edén. No una duda hacia Dios, sino hacia sí misma. ¿Por qué no? ¿Acaso no fuimos hechos a su imagen? ¿Acaso no estamos destinados a crecer? La serpiente no insistió, no necesitaba hacerlo. El veneno no era físico, era conceptual. Y en el cielo Dios observaba, no con sorpresa, no con ira, sino con un amor tan vasto que aceptaba incluso el riesgo del rechazo. El libre albedrío respiraba por primera vez. Y esa noche, mientras las estrellas miraban en silencio, el fruto prohibido parecía más rojo que nunca. El día que el silencio gritó. Javá no durmió aquella noche. El Edén estaba en calma, pero su alma no. Caminó entre las flores que no se marchitaban. Escuchó el canto de aves que hablaban con las nubes, y sin embargo, una pregunta se repetía como eco dentro de ella. ¿Y si hay más? No era ambición, era hambre de sentido, una necesidad de comprender el porqué del límite. Cuando llegó junto a Adán, él notó la sombra leve en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó acariciando su rostro. Ella asintió. No mentía, pero tampoco decía todo.
Al día siguiente regresaron juntos al árbol. El fruto estaba allí, tan inmóvil como eterno, colgando como un secreto envuelto en gloria. Y entonces una nueva voz habló, no la de Dios, no la de la serpiente, era una voz interna, la suya. Tocar no es lo mismo que comer, ¿verdad? Sus dedos rozaron la corteza. Nada sucedió. No cayó fuego del cielo, no hubo voz tronante, solo silencio. Adán la observaba. Confiaba en ella más que en sí mismo. Y cuando Javá tomó el fruto, él no la detuvo. Cuando ella lo mordió, tampoco lo hizo el cielo. Y luego él también lo probó, no por engaño, sino por amor. El sabor era dulce, pero al segundo siguiente el Edén se estremeció. Los árboles se oscurecieron, las flores cerraron sus pétalos, los animales huyeron. Y en sus mentes una nueva conciencia despertó. Vergüenza. Se miraron y por primera vez se sintieron desnudos. Corrieron a cubrirse, como si su cuerpo ahora fuera un secreto, como si su belleza natural fuera culpa. Y entonces se escuchó la voz, no como juicio aún, sino como pregunta. ¿Dónde están? No era ignorancia, era una oportunidad. Pero ellos se escondieron. Y ese día el silencio gritó más fuerte que cualquier trueno. Porque por primera vez, la criatura huyó del Creador. El día que el amor lloró. El jardín estaba en silencio. No el silencio pacífico del principio, sino uno denso, lleno de distancias invisibles. Adán y Javá se ocultaban tras los árboles, cubiertos con hojas, pero más desnudos que nunca. El miedo, esa emoción nueva y cortante, les arañaba el pecho. No sabían por qué temían, pero lo hacían. Y entonces la voz volvió a hablar. ¿Dónde están? No fue un rugido, fue un lamento. El Creador, que todo lo sabe, no preguntó para obtener respuesta, sino para darles una última oportunidad de volver a mirarlo. Adán respondió temblando. Oí tu voz y tuve miedo. Estaba desnudo y me escondí. Entonces el corazón del Edén se partió en dos. Dios descendió, no con ira ardiente, sino con una tristeza más pesada que 1000 soles. Miró a sus hijos y vio la grieta en sus almas. ¿Comiste del árbol que te dije que no tocaras? Adán desvió la mirada. La mujer que me diste me ofreció. Javá, con lágrimas en los ojos, no buscó excusas. La serpiente me engañó y comí. Dios no gritó, no destruyó. Pero el jardín, que respondía a su voluntad, comenzó a cerrarse. Los animales se volvieron salvajes. Las flores perdieron su inmortalidad. El río cristalino se enturbió. La eternidad perfecta se quebró. Pero incluso entonces, Dios cubrió su vergüenza. No con hojas, sino con piel. Un sacrificio silencioso. La primera muerte, para cubrir la primera culpa, y luego la sentencia. Ya no podrán vivir aquí. No era castigo, era protección, porque si comían del árbol de la vida ahora, quedarían atrapados para siempre en un estado caído. Y mientras los expulsaba, Dios dijo algo más, una promesa escondida en la herida. De la descendencia de la mujer nacerá uno. Él aplastará la cabeza de la serpiente. Un día la herida sería sanada. Y mientras la puerta del Edén se cerraba con fuego, Dios lloró en silencio por los hijos que aún amaba. El polvo y el sudor. Más allá del jardín el mundo era crudo, vasto y salvaje. La tierra no se entregaba como antes. El fruto no caía en las manos. El agua no brotaba sin súplica. Adán clavó sus dedos en la tierra seca y por primera vez sintió dolor. El cuerpo que antes era solo gozo, ahora ardía, sangraba, se agotaba.
Jabba, por su parte, sentía la vida formarse dentro de ella, un milagro y una carga. Dios no les había quitado la capacidad de crear, pero ahora cada creación dolería. Y sin embargo, entre la ceniza del exilio, la humanidad comenzó. No como reyes, sino como sobrevivientes. No con poder, sino con fe. Cada semilla que brotaba era un milagro. Cada noche sin bestias era un triunfo. Adán enseñó a labrar, Jabba a sanar. Ambos lloraban aún por el jardín, pero en su interior la promesa resonaba: uno vendrá. Mientras tanto, Lucerion no descansaba. Desde su caída había vagado por los abismos del cosmos, donde la luz no podía tocar. Y allí fundó su propio trono. No hecho de gloria, sino de resentimiento. No construido con orden, sino con la ceniza de los sueños rotos. Reunió a los caídos. Aquellos que le habían seguido sin comprender, ahora eran sombras de lo que fueron. Les habló no del Edén, sino del nuevo mundo. Está abierto para nosotros. No nos fue negado, fue entregado. Y así comenzó a infiltrarse, no como conquistador visible, sino como idea. La envidia, el rencor, la mentira, pequeñas semillas que sembraría en generaciones futuras. Porque si no podía vencer a Dios, corrompería su imagen en la tierra. Y mientras Jabba daba a luz al primer hijo del mundo, Lucerion sonreía en la oscuridad, esperando el día en que el hermano levantaría la mano contra el hermano. El grito de la tierra. El tiempo avanzaba como un río lento entre piedras. El Edén era ya un recuerdo cubierto por la niebla del dolor, pero la vida no se detuvo. Jabba dio a luz a su primer hijo. Lo llamó Caín, adquirido del Señor. Y cuando llegó su hermano lo nombró Abel. Aliento, vapor. Desde niños fueron distintos. Caín tenía manos fuertes, amaba la tierra, moldeaba el suelo como si buscara dominarlo. Abel era más suave. Sus ojos buscaban el cielo y su alma se inclinaba a lo sagrado. Caín ofrecía los frutos del suelo, Abel los primogénitos de su rebaño. Ambos buscaban a Dios, pero uno lo hacía desde la obligación y el otro desde la devoción. Un día llevaron sus ofrendas al Creador. Dios miró con agrado el corazón de Abel, pero no el de Caín. No por preferencia, sino por verdad. El fuego no puede arder donde el alma está cerrada. Y entonces nació la ira. No vino con gritos, sino con un silencio espeso. Caín no durmió esa noche. El rostro de su hermano lo perseguía, no por culpa, sino por envidia de su paz. Dios se acercó a él. ¿Por qué ardes, Caín? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Él te desea, pero tú puedes dominarlo. Pero Caín no respondió, porque ya había decidido. Lo llevó al campo, le sonrió, y cuando su hermano bajó la guardia, levantó la piedra. La sangre cayó sobre la tierra, tibia, inocente, y la tierra gritó, no con palabras, sino con una vibración que sacudió el cielo. Dios habló. ¿Dónde está tu hermano, Caín? Él mintió. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Y la voz, ya no lamento sino juicio, respondió. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín fue marcado, no como castigo final, sino como testimonio. Vagó como errante cargando la primera sombra hecha acto. Lucerión miró la escena con satisfacción. No necesitó aparecer. Había sembrado bien. Y así la tierra supo lo que era la muerte humana. Y la historia de la caída dejó de ser una tragedia aislada para convertirse en legado. Ciudades de humo, altares de fuego. Caín partió con la marca en la frente y el vacío en el alma. Cruzó valles, ríos, desiertos sin nombre. No hablaba, no lloraba. Solo caminaba como si el movimiento pudiera borrar lo irreversible. Pero incluso en su exilio, creó. Fundó una ciudad. La llamó Enoc, como su hijo primogénito. No era una ciudad de paz, sino de protección. Murallas altas, puertas pesadas, como si el mundo fuera enemigo, como si Dios mismo fuera enemigo. Y esa ciudad fue la primera de muchas. Desde su ejemplo,
los hombres comenzaron a construir no con gratitud, sino con miedo. Ciudades que competían por recursos, por tierras, por poder. Altares se alzaban, algunos en nombre del Creador, otros en nombre de sombras disfrazadas de promesas. Porque mientras los descendientes de Adán y Javá se multiplicaban, Lucerión no descansaba. Él no aparecía como monstruo, sus formas eran sutiles. Aparecía como sabiduría falsa, como visión de futuro, como líder carismático que prometía libertad a cambio de fidelidad. Fundó su propio linaje, no de sangre, sino de ideas, los caídos del espíritu, hombres y mujeres que ya no esperaban la promesa, sino que preferían construir su propia eternidad. Pero aún quedaban justos. Entre las generaciones olvidadas, entre nombres que el viento casi borra, se alzaban pequeñas luces. Uno de ellos era Enós, nieto de Adán, quien un día se detuvo entre los campos ensangrentados y levantó su voz. Clamemos al verdadero Dios. Y por primera vez desde el Edén, la humanidad volvió a orar. No todos, no muchos, pero suficientes. Y en lo alto de los cielos, una chispa de esperanza brilló otra vez. Porque mientras las ciudades del mundo se levantaban con humo y espada, algunos aún construían altares con fe y fuego puro. Ciudades de humo, altares de fuego. Caín partió con la marca en la frente y el vacío en el alma. Cruzó valles, ríos, desiertos sin nombre. No hablaba, no lloraba. Solo caminaba como si el movimiento pudiera borrar lo irreversible. Pero incluso en su exilio, creó. Fundó una ciudad. La llamó Enoc, como su hijo primogénito. No era una ciudad de paz, sino de protección. Murallas altas, puertas pesadas, como si el mundo fuera enemigo, como si Dios mismo fuera enemigo. Y esa ciudad fue la primera de muchas. Desde su ejemplo, los hombres comenzaron a construir no con gratitud, sino con miedo. Ciudades que competían por recursos, por tierras, por poder. Altares se alzaban, algunos en nombre del Creador, otros en nombre de sombras disfrazadas de promesas. Porque mientras los descendientes de Adán y Javá se multiplicaban, Lucerión no descansaba. Él no aparecía como monstruo, sus formas eran sutiles. Aparecía como sabiduría falsa, como visión de futuro, como líder carismático que prometía libertad a cambio de fidelidad. Fundó su propio linaje, no de sangre, sino de ideas, los caídos del espíritu, hombres y mujeres que ya no esperaban la promesa, sino que preferían construir su propia eternidad. Pero aún quedaban justos. Entre las generaciones olvidadas, entre nombres que el viento casi borra, se alzaban pequeñas luces. Uno de ellos era Enós, nieto de Adán, quien un día se detuvo entre los campos ensangrentados y levantó su voz. Clamemos al verdadero Dios. Y por primera vez desde el Edén, la humanidad volvió a orar. No todos, no muchos, pero suficientes. Y en lo alto de los cielos, una chispa de esperanza brilló otra vez. Porque mientras las ciudades del mundo se levantaban con humo y espada, algunos aún construían altares con fe y fuego puro. El martillo y el juicio. Las ciudades rugían, los mercados nunca dormían, los tambores del poder resonaban noche y día. Gigantes reinaban entre los hombres y sus nombres eran temidos más que el de Dios. Sacrificios humanos, rituales secretos, templos construidos sobre huesos. Los reyes se creían dioses, y los sabios enseñaban que no había creador, solo fuerza y voluntad. Y entre ellos, Noaj sembraba uvas. Vivía lejos de las torres doradas, rodeado de su familia, caminando por senderos sin ruido, pero con propósito. Mientras otros ofrecían incienso a dioses que exigían sangre, él ofrecía silencio, mirando el cielo y hablando con aquel que muchos creían olvidado. Una noche la voz habló. No con trueno, sino con gravedad. La tierra está llena de violencia, toda carne se ha corrompido. El fin de todo ser ha llegado, hazte un arca.
Noaj tembló, no por miedo, sino por la magnitud. Dios le dio instrucciones claras: madera de gofer, cubierta de brea, 3 niveles, una puerta y un llamado: salva la vida. Noaj obedeció. Día tras día, bajo el sol burlón de los escépticos, comenzó a cortar, a unir, a clavar. ¿Qué haces, anciano? ¿Esperas que llueva fuego del cielo? ¿Y esa caja? ¿Piensas escapar del juicio de tus propios miedos? Se reían, le escupían, lo llamaban loco, profeta de cuentos antiguos. Pero Noaj no discutía, solo golpeaba con el martillo. Cada golpe era una oración, cada astilla una advertencia. Y mientras los niños nacían en ciudades sin nombre y los reyes celebraban sus conquistas con banquetes de exceso, un arca crecía en medio del campo. Lucerión observaba, sabía lo que venía. Pero no temía al diluvio, temía a lo que nacería después. Porque el juicio no es el final, es el umbral de una nueva historia. El martillo y el juicio. Las ciudades rugían, los mercados nunca dormían, los tambores del poder resonaban noche y día. Gigantes reinaban entre los hombres y sus nombres eran temidos más que el de Dios. Sacrificios humanos, rituales secretos, templos construidos sobre huesos. Los reyes se creían dioses y los sabios enseñaban que no había creador, solo fuerza y voluntad. Y entre ellos, Noaj sembraba uvas. Vivía lejos de las torres doradas, rodeado de su familia, caminando por senderos sin ruido, pero con propósito. Mientras otros ofrecían incienso a dioses que exigían sangre, él ofrecía silencio, mirando el cielo y hablando con aquel que muchos creían olvidado. Una noche la voz habló, no con trueno, sino con gravedad. La tierra está llena de violencia, toda carne se ha corrompido. El fin de todo ser ha llegado, hazte un arca. Noaj tembló, no por miedo, sino por la magnitud. Dios le dio instrucciones claras: madera de gofer, cubierta de brea, 3 niveles, una puerta y un llamado: salva la vida. Noaj obedeció. Día tras día, bajo el sol burlón de los escépticos, comenzó a cortar, a unir, a clavar. ¿Qué haces, anciano? ¿Esperas que llueva fuego del cielo? ¿Y esa caja? ¿Piensas escapar del juicio de tus propios miedos? Se reían, le escupían, lo llamaban loco, profeta de cuentos antiguos. Pero Noaj no discutía, solo golpeaba con el martillo. Cada golpe era una oración, cada astilla una advertencia. Y mientras los niños nacían en ciudades sin nombre y los reyes celebraban sus conquistas con banquetes de exceso, un arca crecía en medio del campo. Lucerión observaba, sabía lo que venía. Pero no temía al diluvio, temía a lo que nacería después. Porque el juicio no es el final, es el umbral de una nueva historia. La tormenta del juicio. El cielo no llovía, caía, no gotas, sino torrentes. Paredes líquidas que se desplomaban sin pausa. Los mares se alzaban para devorar la tierra. Las montañas, antes majestuosas, comenzaban a inclinarse como si temieran al Creador. La humanidad que había reído, cantado, guerreado y gobernado, corrió. Subieron a los techos, a los templos, a los palacios. Clamaron a sus ídolos, a sus sabios, a sus reyes, pero las palabras se ahogaban antes que sus cuerpos. La ciudad de los gigantes cayó. Los tronos de piedra se disolvieron. El polvo del pecado fue barrido. Y en medio de ese caos, el arca flotaba. Como un ataúd de esperanza, como un útero de nueva creación. Adentro, todo era oscuridad, pero no miedo. Noaj se sentaba en silencio. Oía el retumbar de las aguas. Oía a veces los lamentos ahogados tras los muros del arca. Y lloraba. No por sí mismo, sino por los que nunca quisieron escuchar. Los animales dormían inquietos. La madera crujía.
La lluvia parecía no tener fin. 40 días, 40 noches. El número del juicio, el número de la purificación. Y sin embargo, Dios no los había olvidado. En el día 40 el rugido del cielo cesó. No fue un sol inmediato, solo un silencio. Pero era distinto, no el silencio del Edén perdido, ni el del corazón herido. Este era el silencio de una página que estaba por cambiar. Noaj abrió una pequeña ventana. El viento entró, fresco, nuevo, distinto. Y en su corazón, una voz suave susurró: «Aún estoy aquí». Porque cuando todo parece acabado, es entonces cuando Dios prepara el nuevo principio. La paloma y el olivo. Las aguas cubrían aún las cimas del mundo. El arca flotaba en un océano sin nombre, sin norte, sin rumbo. Pero dentro el tiempo había cambiado. Noaj contaba los días, no con desesperación, sino con fe. Esperaba no el momento exacto, sino la señal divina. El cielo se volvió más claro, la lluvia se detuvo, y el rugido de las fuentes subterráneas se apagó como un suspiro final. Dios envió un viento, no uno destructivo, sino suave, capaz de secar y restaurar. La arca se posó, al fin, sobre las laderas del monte Ararat. Noaj esperó 7 días, luego otros 7, y entonces liberó un cuervo. El ave partió, pero no volvió. Se perdió entre los cadáveres flotantes, alimentándose de lo que el juicio había dejado. Después, Noaj soltó una paloma. La primera vez volvió, sin señal. La segunda vez regresó con una rama de olivo en el pico. El corazón de Noaj tembló, no por miedo, sino porque entendió. La vida había vuelto a brotar. La tercera vez la paloma no regresó, y supo, la tierra esperaba. Entonces Dios habló de nuevo, no con juicio, con ternura. Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y los animales. Llenen la tierra, multiplíquense, comiencen. Noaj bajó. Pisó la tierra con los pies desnudos. La misma tierra que una vez había sido maldita, ahora era nueva. Lo primero que hizo no fue construir una casa ni sembrar, fue levantar un altar. Quemó ofrendas de gratitud, y el humo subió, no como humo de guerra ni de ciudad caída, sino como perfume agradable. Y Dios hizo un pacto en su corazón. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque su corazón se incline al mal. No volveré a destruir toda carne. Y como señal colgó en el cielo el primer arco, un arco iris no de batalla, sino de paz, un puente entre la justicia y la misericordia. Porque aunque la humanidad caiga una y otra vez, Dios sigue creyendo en el nuevo comienzo. La torre del orgullo. Los hijos de Noaj se esparcieron. Sem, Cam y Jafet poblaron los valles, los mares y los montes. Y dondequiera que iban, la tierra volvía a florecer. Las cosechas eran abundantes, los cielos limpios, los días largos y pacíficos. Pero con el tiempo, el recuerdo se desvaneció. El arco en el cielo ya no inspiraba reverencia, sino simple asombro. La historia del diluvio fue contada a los niños como leyenda, y los nietos de Noaj comenzaron a pensar: ¿por qué necesitamos a Dios si ahora lo tenemos todo? Y en las llanuras de Sinar, una idea comenzó a crecer. No una idea noble, sino una semilla antigua, una semilla que Lucerión conocía muy bien. Unámonos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, no un nombre para recordar a Dios, un nombre para reemplazarlo. Ladrillo tras ladrillo, la torre se alzó, no hacia la adoración, sino hacia el dominio. Ya no bastaba con controlar la tierra, ahora querían tomar el cielo. El murmullo de Babel no era grito, era ambición, y Lucerión estaba allí, no en la torre, sino en la idea misma, susurrando que podían ser como dioses, otra vez. Pero Dios descendió, no con fuego,
no con espada, sino con palabras, y confundió su lenguaje. Donde había un solo idioma, hubo confusión. Los obreros no se entendían, los líderes gritaban en lenguas que no eran suyas. El caos deshizo lo que el orgullo había alzado. La torre quedó incompleta, una cicatriz en la tierra, un monumento a la soberbia derrotada. Las tribus se dispersaron, nacieron las naciones, los pueblos, las culturas. El plan de Dios, que el hombre llenara la tierra, se cumplió, a pesar del hombre. Lucerión retrocedió, pero no se rindió, porque sabía que el cielo no se alcanza con torres, sino con promesas cumplidas, y una voz celestial ya preparaba el camino, una promesa antigua, una simiente guardada desde el Edén, porque el plan no había terminado, apenas comenzaba. El eco del Eterno. Desde lo alto de los cielos Dios miraba la tierra. Ya no era el Edén, pero tampoco era olvido. Las ciudades se esparcían como estrellas apagadas. Las lenguas sonaban como ríos separados, pero Él las entendía todas. Las generaciones crecían. Las guerras vendrían. Los reyes, los imperios, los profetas y los exiliados. El dolor seguiría danzando con la esperanza. El bien y el mal seguirían en guerra. Pero Dios no se rendía, porque entre todas las naciones dispersas una sería elegida. Una familia, una promesa, una descendencia que, desde los lomos de los hombres justos, llegaría hasta el Redentor. La serpiente no lo había olvidado. Lucerión temblaba con solo recordar aquellas palabras. Ella te herirá la cabeza. Y ese día llegaría. Un día en que el Todopoderoso no hablaría desde el fuego, ni desde las nubes, ni desde el trueno, sino desde una cuna. Un día en que el Hijo del Cielo nacería como hijo de la tierra. Un nuevo Adán, sin culpa. Una nueva Habba, que diría sí a la voluntad divina. Y lo que fue perdido en un jardín, sería conquistado en una cruz. Pero esa es otra historia. Por ahora la humanidad camina. Caen, se levantan, se olvidan, recuerdan, y en cada aliento, aunque no lo sepan, el eco del Eterno sigue sonando. Un eco que dice, aún estoy aquí. Fin de la historia. Inicio de la promesa.